¿Te has preguntado por qué siempre terminas atrayendo a las personas equivocadas? Si ese es tu caso, te invito a que te quedes en este episodio de Recalculadamente que recién comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este episodio de Recalculadamente, el episodio número 8. Quiero darles la bienvenida y el agradecimiento a todas las personas que están del otro lado escuchándome o viéndome. Quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal si no lo han hecho, que le den me gusta, porque gracias a eso es que yo puedo seguir creando contenido de este tipo y que este mensaje que intento dar pues siga expandiéndose mucho más. El día de hoy quiero hablarles sobre las relaciones, pero específicamente quiero hablarles sobre por qué nos sentimos atraídos a un tipo de persona en específico. Es muy común que escuchemos esto de, oye, es que ¿por qué siempre atraigo a este tipo de personas? ¿Por qué siempre me consigo a las personas equivocadas? O por el contrario, otras personas que como que parece que dan en el clavo. Y la realidad es que esto es algo que siempre me ha llamado la atención, sobre todo, y les voy a contar una anécdota, hace más o menos unos 10 o 12 años, yo me acerqué a una persona que me atraía mucho en ese momento, pero es cierto que yo venía de un periodo, venía de relaciones largas y venía de un periodo donde pues no quería básicamente lo mismo. O sea, estamos hablando de que, no sé, tenía 22, 23 años y no sabía qué estaba buscando, pero sí sabía que no quería como algo excesivamente serio en ese momento. Y me recuerdo que me acerqué a esta persona, conversamos, tuvimos un vínculo, generamos una conexión bastante importante y tiempo después de ya llevarnos varios días y varias semanas de conocernos, recuerdo que hablé con esa persona, tuve una conversación como muy honesta, en donde le confesé que en una primera instancia yo me había acercado a esa persona básicamente porque no estaba buscando como nada excesivamente serio, no estaba buscando una relación en profundidad a largo plazo. Y recuerdo que la respuesta que me dio ella es una cosa que como que siempre me termino acordando de eso. Y es que recuerdo que me escuchó, me entendió, obviamente se lo tomó muy bien, pero sí me dijo que yo no proyectaba eso, que eso que yo estaba buscando no era lo que yo proyectaba en otras personas, no era lo que la gente veía en mí. Y de hecho esta persona buscaba totalmente todo lo contrario. Es decir, buscaba a alguien para una relación duradera, para un vínculo más estable, y eso es lo que veía esa persona en mí. Entonces, esto es una cosa que yo como que pensé durante mucho tiempo en relación a qué es lo que estoy atrayendo, o sea, cuál es la imagen que yo proyecto, qué es lo que la gente ve en mí. Y bueno, a partir de allí siempre he tenido como que este tema en la cabeza o siempre me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo porque también en los últimos años he tenido quizás algunas personas a mi alrededor que se hacían estas preguntas de por qué atraían a estas personas o por qué quizás no le iba tan bien cuando conocían a alguien, y siempre quise como que investigar un poco más y profundizar en ello. Y por eso el día de hoy yo quiero hablarles sobre esto, sobre cuáles son esos patrones, cuáles son esas cosas, esas características o esas cualidades que nos atraen de alguien o por el contrario nos repelen con respecto a alguien, y quizás de esta manera empezar a comprender cuál es esa ciencia, un poco entre comillas, que hay detrás de todo esto, sobre todo en pro de que evidentemente todos siempre queremos o llegamos a un momento en nuestras vidas, quizás no en todos los casos, en donde queremos atraer a personas para formar vínculos verdaderos, personas afines a nosotros, personas afines a nuestros ideales o a nuestras creencias o a nuestra manera de ser o completar esa historia que siempre hemos querido tener, esa historia de amor. Y bueno, este episodio va un poco de eso. Pero antes que nada, quiero dejar una cosa muy clara. Y esto lo he repetido en alguno de los episodios anteriores, pero creo que no de la siguiente manera. Todo lo que yo voy a decir a continuación, por favor, les imploro que no me lo crean. No me tienen que creer. Yo lo que quiero con esto es quizás dejar algo que resuene en tu cabeza y tú vayas y lo investigues y averigües. Hay un montón de cosas, hay un montón de libros, hay un montón de información. Internet lo tiene todo, ChatGPT, lo que quieras. Si eres una persona que está en un proceso de terapia, que tienes o recibes ayuda psicológica, puedes conversarlo con tu psicóloga. De hecho, creo que sería lo ideal y sería maravilloso. Porque básicamente, y vuelvo y lo repito para que quede bien claro, no me creas. Nada de lo que yo digo me lo tienes que creer. Quiero que tú mismo lo investigues y profundices en ello. Entonces, yo he dividido esto como en tres partes fundamentales. He ignorado un poco toda la parte antropológica o la parte con genética biológica, digamos, porque no quiero que este episodio se vuelva excesivamente técnico. No quiero hablar de nada básicamente como muy profundo. Sobre todo también porque hay muchas personas que todo esto
les angustia bastante, ¿no? Quizás llevan muchos años intentando encontrar a alguien con quien conectar de verdad y todo este tema representa para ellos algo que les causa ansiedad o angustia. Y evidentemente cuando uno está mal o cuando uno no está excesivamente bien, lo menos que a uno le sirve es que quizás le vengan con una explicación técnica de por qué está sucediendo eso, que si los neurotransmisores, las neuronas, qué sé yo, por aquí, por allá, y eso en verdad como que no va. Entonces quiero como que esto sea como bastante distendido y quizás que el mensaje pueda calar de una mejor forma de esta manera. Vale, entonces les decía, yo he dividido esto como en 3 partes y quiero comenzar hablando sobre la parte que proyectamos, sobre las proyecciones. Y bueno, ¿a qué te refieres con esto de las proyecciones, Ranier? Nosotros tenemos una personalidad dominante que es la que normalmente aceptamos, ya sea tanto con nosotros mismos como al exterior. Nosotros a lo mejor nos vemos como personas como muy dialogantes, como muy tranquilas, que intentamos mantener un tono calmado, un tono neutro, y esa quizás es la imagen que queremos de nosotros y es la imagen que queremos proyectar. Pero sucede que muchas veces tenemos cosas por dentro, cualidades psicológicas internas que puede que nosotros no hayamos reconocido o no hayamos aceptado todavía. Puede que haya una parte de nosotros que sea una parte más irritable, que sea una parte más predispuesta quizás a saltar en algún momento dado, a explotar, más reactiva. Y esa parte a lo mejor por alguna razón, ya sea porque es algo que queremos reprimir, que es algo que no nos gusta de nuestra personalidad, que a lo mejor sabemos que es algo que viene de alguna manera heredado y no queremos seguir repitiendo ese patrón, como que tendemos a ocultarlo, a reprimirlo, pero la realidad es que eso está allí, ¿no? Hasta que no nos autoconozcamos completamente y no trabajemos en ello, eso va a seguir allí. ¿Y qué pasa? Una de las formas como más naturales de conectar con alguien es porque conectamos a través de la similitud, a través de las personas que encarnan lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que somos. ¿Y qué sucede si tenemos cosas como ahí ocultas o reprimidas? Que muy posiblemente a un nivel subconsciente, a un nivel inconsciente, vamos a ver proyectado toda esa sombra, por decirlo de alguna forma, todo eso reprimido en alguien más. Es decir, nos vamos a fijar en alguien que tenga esas cualidades que nosotros no estamos aceptando y no vamos a entender aparentemente por qué, pero esa conexión se está dando a un nivel inconsciente porque nuestra mente sabe que tenemos esa cualidad allí. Nuestra mente la reconoce como algo normal, entre comillas, porque es lo que somos, es lo que hemos sido todo el tiempo. Y entonces nos sentimos atraídos por esa similitud. Quizás esa cualidad en esa persona sí lo expresa o sí lo exporta fácilmente hacia la superficie y es lo que nos atrae a esa persona. Entonces entramos como en una dualidad, como en un conflicto de decir, bueno, pero si yo me considero una persona tranquila, estable, silenciosa, armoniosa, ¿por qué estoy atrayendo esto? Y resulta ser que inconscientemente eso que no estamos reconociendo, que no estamos aceptando de nosotros, se está sintiendo muy atraído por una persona que tiene todas esas cualidades. Es decir, por una persona que está encarnando esas cualidades. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que bueno, que esto puede llegar a ser como muy conflictivo a mediano o largo plazo, porque si esa persona exteriormente encarna todas esas cualidades, pero nosotros vemos en ella cualidades que queremos reprimir, que no nos gustan quizás, pero que también representan lo que somos, vamos a entrar en un conflicto porque seguramente no las aceptemos tampoco en la otra persona. Y hay otra cosa también que sucede, como un poco vinculado a esto, pero en contraposición, que tiene que ver con que también nos sentimos atraídos por lo opuesto. Es decir, por las cosas que cumplimentan esa cualidad dominante que nos representa a nosotros. Y aquí entra en juego esta muy conocida frase de que los polos opuestos se atraen. Porque sí, efectivamente hay mucho de verdad en esto. Por la sencilla razón, por la razón de que nosotros como seres humanos muchas veces buscamos en esa pareja o en esa otra persona algo que nos permita estar en equilibrio, algo que nos complemente. Un típico ejemplo de esto puede ser una persona quizás muy retraída, una persona muy introvertida, muy silenciosa y a lo mejor se siente muy atraído, y esto creo que pasa mucho, por personas totalmente opuestas, por personas sumamente extrovertidas, por personas muy alegres o muy amigables o muy sociables, básicamente por personas que van a complementar esa carencia que esa persona tiene. Esa carencia me refiero a nivel psicológico, a nivel de personalidad. Y esto de entrada quizás no debería ser excesivamente problemático porque parece que en ese balance puede haber un equilibrio sano, pero lo cierto también es que puede desencadenar en algo
un poco contraproducente a nivel de que si somos personas muy distintas, que representamos cualidades muy distintas, que estamos en polos opuestos a nivel de personalidad, eso en algún momento puede empezar a chocar. En este caso, evidentemente, la mejor terapia para esto es primero el autoconocimiento, que ya van a ver que es una frase que voy a repetir mucho el día de hoy, pero también en la aceptación de la otra persona, en la aceptación de esas cualidades que son cualidades que nos han hecho atraernos a esa persona, pero que debemos aprender y trabajar en aceptarlas también. En este primer punto hay como una pequeña conclusión y es que tenemos que aprender a reconocer todas las partes enteras de nuestro ser, las que son visibles y las que están reprimidas u ocultas, y aprender a integrarlas para formar nuestra verdadera personalidad y que estemos en balance con ella, es decir, que la aceptemos básicamente. Una persona mucho más trabajada a nivel de aceptación y autoconocimiento es una persona que va a estar mucho más preparada para establecer mejores vínculos con otra persona. Entramos en el segundo punto, y aquí este creo que es el punto más extenso y tampoco quiero profundizar mucho porque voy a hablar mucho de psicología. Este punto tiene que ver con el apego y los estilos de apego, y esto es algo que es verdaderamente profundo, extenso. No soy psicólogo, como lo he dicho anteriormente, y por tanto no quiero profundizar y extenderme tanto. La instrucción nuevamente es, si es algo que es totalmente nuevo para ti, anótalo y búscalo, investígalo, porque de verdad que es algo que es muy enriquecedor también de comprender y de leer, porque nos va dando muchas claves y muchas pistas de nosotros mismos y de nuestra infancia también, porque todo parte de allí, y eso también puede ser parte de un trabajo de comprensión y entendimiento de nosotros mismos. Por supuesto que si estás yendo al psicólogo o estás en terapia, todo esto te puede sonar muy, pero muy familiar. Lo primero es que hay que desestigmatizar, qué palabra complicada, el término apego, porque el apego es algo que normalmente si lo escuchamos muy a la ligera y si por ahí no hemos profundizado mucho en ello, nos puede sonar como que algo negativo, ¿no? Como cuando alguien está como muy enganchado con alguien y surge lo típico de es que estás apegada, tienes que desapegarte, eso es muy malo, ahí no hay amor. Y no es así, porque el apego es parte intrínseco, o sea, es parte fundamental del amor y de una relación de pareja. Lo que pasa es que hay distintos tipos de apego. Hay 4, para ser bien claros. Tenemos el apego seguro, está el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado. Cuando hablamos de apego seguro, que digamos que es como la excelencia, es el ideal que todos deberíamos alcanzar o que todos ojalá hubiésemos entendido así, es ese apego sano, digamos. Es esa persona que se siente validada, que se siente comprendida, que se siente respetada consigo mismo, o sea, que se valora y se respeta a sí misma y que no necesita buscar todo eso en alguien más. Todo esto viene, como todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad, o en parte por lo menos, desde la infancia. ¿Y por qué es así? Porque nosotros cuando venimos a este mundo, que somos bebecitos, somos como un disco duro en blanco. Evidentemente no sabemos absolutamente nada de nada. Y con el paso del tiempo vamos a ir rellenando toda la información que necesitamos para crecer, para madurar, para convertirnos en seres humanos completos con lo que tenemos alrededor. ¿Y cuál es el primer contacto con el mundo exterior? Los padres, o por lo menos los cuidadores, en caso de personas o niños que no hayan crecido con sus padres. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que todo lo que vamos a saber, básicamente, y en este caso con respecto a relaciones y a amor, tiene que ver con lo que aprendimos de nuestros cuidadores. Simple. Una persona adulta sabe que si tiene que pagar la renta y no tiene dinero, o lo han echado del trabajo, o tiene algún tipo de sufrimiento o angustia, a lo mejor eso desencadena en una etapa de llanto, de frustración o de gritos, sea cual sea la manera en que lo expresemos, pero tenemos conocimiento de qué es lo que nos está pasando. Sentimos esa emoción y evidentemente tenemos que expulsarla de esa manera, cosa que está bien, pero tenemos un conocimiento, así sea muy primitivo, de qué es lo que estamos sintiendo. Sabemos que si tenemos miedo, sabemos si tenemos angustia, si estamos preocupados. El caso es que un bebé o un niño no lo sabe. Entonces su reacción natural es llorar o gritar o saltar o correr en caso de que sean emociones de alegría, emociones de excitación, emociones de tristeza. Todo esto lo va a expulsar de maneras distintas. ¿Por qué? Porque no conocen qué es lo que están sintiendo, no lo saben. Básicamente tienen una necesidad emocional en ese momento. Y es muy importante la respuesta que van a recibir de sus padres o sus cuidadores. Un niño que se siente validado, que se siente escuchado, que se siente aceptado emocionalmente,
que sabe que sus cuidadores están allí cuando tiene algún problema, que sabe que puede acudir a ellos cuando se siente de alguna determinada forma, es un niño que va a crecer en un entorno de apego seguro. Y todo esto, y aquí viene la parte más importante, genera huellas en la adultez. Todo lo que somos actualmente, o en gran parte, es una huella de todo lo que aprendimos un tiempo atrás, cuando éramos bebés o cuando éramos niños. Entonces un niño que haya crecido en un entorno de apego seguro va a replicar eso en su adultez. Va a replicar eso al momento de encontrar o buscar una pareja. Porque es una persona que se siente muy validada por sí misma. Es una persona que va a manejar muy bien los conflictos, que va a expresar sus emociones de manera saludable y se va a sentir bien con ello, tanto consigo mismo como con otra persona. Y aquí viene un punto importante, son personas que se sienten cómodos al depender de otras personas y al que otras personas dependan de ellos. Porque son personas que permiten y se sienten cómodos en depender o de depender de otras personas y permiten también que otras personas dependan de ellos. No podemos ver la dependencia como algo malo, esto es importantísimo. ¿Y eso qué va a crear? Relaciones estables, relaciones sanas, relaciones probablemente duraderas. Ahora bien, así como existe el apego seguro, que vendría siendo como que la parte buena, existen otros tres que ya se escapan un poco de ese rango. Tenemos, por ejemplo, el apego ansioso, que se conoce también como el apego ambivalente, porque tiene como una dualidad constante. Una persona con apego ansioso muy probablemente sea una persona que en su infancia sentía de una manera inconsistente todo lo que recibía de sus padres. Estoy diciendo todo esto así muy rápido y muy superficial. Si hay algún psicólogo escuchándome, por favor, le pido mil disculpas. Como les dije anteriormente y se los recalco, no se queden con nada de lo que yo les dije, no me crean absolutamente nada. Vayan e investiguen lo que van a encontrar seguramente algo como mucho más profundo. Yo lo que quiero es que tengan una idea clara para poder explicarles y para poder comentarles lo que quiero comentarles más adelante. Un niño que se crió en un ambiente de apego ansioso, básicamente ese niño se creó en ese ambiente de incertidumbre, de ese ambiente de inconstancia. Es un niño que en algunos momentos se sintió validado y atendido emocionalmente, pero en otros momentos se sintió distante de sus cuidadores, sintió que no le daban la respuesta que él buscaba, no sintió afecto de parte de ellos o atención, y esto crea incertidumbre. Tan simple como eso. ¿Cuál es el resultado de todo esto en la adultez? Que esa persona va a vivir también con una incertidumbre constante. Va a necesitar todo el tiempo la aprobación y la validación de otras personas para ellos sentirse bien consigo mismo y con lo que hacen. Las personas con apego ansioso son personas que viven sus emociones como que de una manera más intensa, apegándose rápidamente, pero sintiéndose comúnmente muy inseguros y muy ansiosos, porque temen todo el tiempo ser rechazados o ser abandonados, porque viven con esa dualidad interna todo el tiempo, la misma que hace que necesiten siempre que alguien les diga, no, no te voy a abandonar, sí, sí te quiero, sí, sí te amo, siempre voy a estar contigo. Necesitan escuchar eso todo el tiempo, porque tienen mucho miedo a ser abandonados, a ser rechazados. Y después tenemos el tercer tipo de apego, que es el apego evitativo, que son esos niños que crecen en un ambiente en donde sus cuidadores no le prestan suficiente atención a sus necesidades emocionales. Sus padres o sus cuidadores son fríos o distantes y rechazan todas esas emociones del niño. Aquí podemos hablar de un ejemplo que quizás a muchos se les haga familiar, que es lo típico de no llores, no tienes que llorar por eso. ¿Por qué vas a llorar por eso? Eso no es nada, no te ha pasado nada, no tienes que llorar. Los niños de tu edad ya no lloran. De esa manera los estamos invalidando emocionalmente, les estamos diciendo que eso que están sintiendo es mentira, que no tienen que llorar, o que por lo menos sus padres o sus cuidadores no se van a hacer cargo de eso o no van a intentar ayudarlos para que se sientan mejor o para intentar comprender cuál es esta emoción que están sintiendo. Básicamente los niños que crecen en ese ambiente de apego evitativo son niños que se vuelven muy autosuficientes y esto se refleja en la adultez, en que son personas que aprendieron a validarse a sí mismos, que aprendieron que no necesitan a nadie para sentirse bien, que si se sienten mal pues se aíslan y se van a llorar por su cuenta y que no necesitan tener a nadie cerca para contarles cómo se sienten o para digerir y asimilar esas emociones. Es decir, prefieren la independencia totalmente extrema. Básicamente son personas desconfiadas. ¿Por qué? Porque aprendieron que no podían confiar en alguien porque sus cuidadores no le enseñaron que si a ellos le pasaba algo iban a estar allí, iban a saber gestionar sus emociones, iban a ayudarlo. Entonces aprendieron a ponerse barreras y esas barreras las siguen poniendo en su adultez. La siguen replicando. Una persona con apego evitativo es una persona que ante cualquier problemática o ante cualquier
emoción que no saben gestionar o no saben comprender o no quieren manifestar al mundo, van a poner una barrera. Y se lo van a poner a cualquier persona, empezando por su pareja. Y ahí uno puede ver ya la seriedad que puede conllevar esto a nivel de la relación, a nivel de cómo pueden trabajar y mejorar eso. Una persona con apego evitativo es una persona que le va a costar mucho crear relaciones profundas, relaciones duraderas, porque siempre va a tender a aislarse en ciertos momentos, causándole esto mucho sufrimiento y causándole también mucho sufrimiento a la persona que tiene al lado. Y por último tenemos el apego desorganizado, que es el cuarto tipo de apego, que ya este es como un tipo como más extremo, porque tiene que ver con niños que se criaron en ambientes muy hostiles, de mucha violencia quizás, o que sufrieron algún evento negativo o traumático, desgraciadamente, por parte de sus padres o por parte de sus cuidadores, que se supone que naturalmente son las personas que nosotros sentimos que están allí para cuidarnos. Pero si sentimos miedo o tenemos algún trauma con respecto a ellos, entonces nos crea un encontronazo, nos crea comportamientos contradictorios hacia ellos y por tanto hacia las personas que sentimos como cercanas. Es decir, estamos en un miedo constante, porque imagínatelo de esta manera, o sea, un niño que se sentía como en peligro en su propio hogar, en su propia casa, pero aún así sentía la necesidad de acudir a sus padres cuando se sentía mal, porque son sus padres, porque hay un vínculo allí muy fuerte. Es un niño que no sabe qué sentir, que tiene miedo todo el tiempo, o sea, que tiene esa duda de me quiero acercar a ellos, pero no puedo, que tengo miedo, pero los amo. Entonces, si replicamos eso en la adultez, tenemos comportamientos como impredecibles en la persona. Esa persona no sabe cómo se siente todo el tiempo y no sabe cómo va a reaccionar de alguna u otra manera, porque siempre está como en un estado de alerta constante. Entonces, y ahora sí, a donde quiero llegar, todos estos estilos de apegos, que cada uno tenemos un estilo predominante, aunque podemos sentir muchos o podemos transitar durante muchos tipos de apego a lo largo de nuestra vida. Es decir, no, una persona con apego ansioso no va a ser una persona que tenga apego ansioso toda la vida, o por lo menos no en la misma magnitud, sino que dependiendo de ciertos momentos a lo mejor desarrollamos uno más que otro. Lo que sí es cierto que en la mayoría de los casos hay como un tipo de apego predominante. Bueno, ese estilo de apego predominante, en ese momento por lo menos, va a definir muchas veces en cómo nos relacionamos con otras personas. Porque las personas con apego seguros van a entablar relaciones saludables. Es decir, muy probablemente se van a sentir atraídos por personas que también los sientan a sí mismos como personas seguras, como personas saludables, como personas autorrealizadas, y van a sentirse atraídos por ese tipo de personas. Mientras que por el contrario, las personas que tienen apego ansioso o evitativo, probablemente, y esto también es importante que lo entiendan así, muchas veces uno no sabe de esto per se, o sea, uno no es consciente de decir, soy una persona con apego ansioso, entonces estoy reaccionando en mi relación de esta y esta manera por que soy así, sino que básicamente es como la manera en que nosotros aprendimos a relacionarnos. Para nosotros es lo normal. Si nosotros sentimos miedo todo el tiempo en nuestra relación o nos sentimos ansiosos todo el tiempo porque necesitamos que nos validen constantemente, es lo que nosotros aprendimos como normal. Es decir, nuestra definición de relación es esa. Entonces vamos a sentirnos atraídos a personas quizás de igual forma o a personas que vayan a complementar eso, que nos vayan a hacer sentir mejor, pero con respecto a eso o a ese estilo de apego que tenemos y que no necesariamente va a ser la manera saludable de relacionarnos. Es muy probable entonces que caigamos en repetición de patrones. Nuestra manera de relacionarnos con el mundo va a ser repetir lo que conocemos como familiar. Si conocemos como familiar un estilo evitativo, vamos a relacionarnos con el mundo de esta forma, ya sea porque vamos a buscar personas de la misma manera o por el contrario personas que a lo mejor tengan otro estilo de apego, quizás no necesariamente sano, y que nosotros vamos a validarlos a ellos y ellos nos van a validar a nosotros. Entonces, ciertamente se crea una codependencia, pero no necesariamente saludable. ¿Qué es lo que básicamente buscamos en una relación? Seguridad. Yo creo que todos de alguna manera lo que buscamos en una relación de pareja es sentirnos seguros. Y vamos a querer replicar o experimentar lo que nosotros en nuestra infancia sentimos como seguro. Si lo que sentimos como seguro en la infancia es saludable y es sano, vamos a querer replicarlo. Pero si por el contrario lo que aprendimos en nuestra infancia no es lo mejor quizás, pero sigue siendo familiar, porque es lo que sabemos, también lo vamos a querer replicar. Y de ahí la importancia de crecer y construir un estilo de apego seguro
Y en el caso de que no sea así, trabajar en ello, ya sea un proceso de terapia, un proceso de autoconocimiento con ayuda profesional, trabajar en la reprogramación de esos estilos de apego, porque se pueden reprogramar también. Los aprendimos de una forma, pero con ayuda y con trabajo podemos aprender poco a poco a reprogramar todo eso que sabíamos y convertirlo en un estilo de apego seguro, que al final es lo que va a hacer que podamos realmente atraer a personas que realmente necesitamos y queremos en nuestra vida y construir vínculos emocionalmente sanos y vínculos estables. El otro punto importante que yo quería mencionarles, y ya con esto quiero ir concluyendo un poco para no extenderme mucho más, tiene que ver con los roles. Yo estuve leyendo un poco de esto. Hay un autor que habla mucho sobre esto, que lo llama juegos psicológicos, que se llama Eric Berne, y su teoría, su trabajo básicamente consiste en la investigación de los estados de la personalidad, por decirlo de alguna manera. Estoy intentando que esto suene como bien digerible. En los estados del yo, básicamente. Toda persona en algún momento dado tiene, bueno, según esto, tiene 3 estados habitando dentro de sí. Está la niñez, está la adultez y está el padre o madre. Y cuando hablo de estado me refiero de alguna manera a tipos de personalidad. Si piensas en tu grupo de amigos más cercanos y los tienes a todos así en una mesa, seguramente vas a saber, si ya no lo sabes anteriormente, que muy probablemente sí, pero si te pones a identificar a cada uno vas a ver que, bueno, alguno es el que lleva siempre la voz mandante, es como el líder, a lo mejor el otro es el gracioso, el que cuenta los chistes, tienes a uno que es el más sereno y el más racional, que a lo mejor es el que está pendiente siempre de la finanza o de las cosas como que más importantes. Y cada quien de alguna manera socialmente adopta un rol. Bueno, ahora imagínate que todo eso coexista dentro de ti, desde un punto de vista psicológico, en estas 3 figuras que te mencioné antes: el niño, el adulto y el padre. Esto no es más que en algunos momentos, porque a lo mejor existe de manera predominante, pero no quiere decir que en todo el tiempo sea la misma. Cada uno tiene un rol interno que asume de esta manera. Hay personas que sabemos, y a veces lo exteriorizamos de esta manera, que son padres, que decimos, es que fulanito es como el padre del grupo, es el que siempre nos está cuidando, es el que siempre nos está protegiendo, el que siempre nos llama para saber dónde estamos, cómo estamos. Y a lo mejor está en contraparte de esto el niño. Quizás podríamos representarlo de alguna manera en alguien que es más juguetón, que es alguien que a lo mejor ve la vida de una manera como muy alegre, muy cambiante, en donde tienen que predominar los sentimientos de diversión y de relajación, pero relajación desde el punto de vista de no complicarse, no necesariamente desde el punto de vista de estado mental, sino que es básicamente y típicamente esa persona, así como muy cliché, que es como más un niño, que uno a veces lo piensa y dice, es que fulanito es como un niño grande. Y entre medio de eso está el estado del adulto, en donde esos 2 estados, el padre y el niño, confluyen en sí mismos, como un equilibrio, como un rol de equilibrio. Bueno, ¿qué pasa si una persona en determinado momento de su vida actúa desde el rol de padre? Por las razones que sea. Es muy probable que a lo mejor se sienta atraído de alguna manera como complemento por alguien que esté actuando desde el rol de niño. Existe como un equilibrio en la naturaleza que hace que esas 2 personas se atraigan, ¿no? El padre necesita cuidar a alguien y el niño necesita ser cuidado por alguien. Entonces son personalidades psicológicas que en ese momento a lo mejor se van a sentir atraídas. Y desde un punto de vista no está mal, porque una viene a complementar carencias quizás o carencias afectivas de la otra. El problema es que esto también puede crear cosas disfuncionales. ¿Por qué? Porque un niño no tiene la madurez de un padre y un padre a lo mejor no tiene la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista del niño. Entonces, si son personalidades muy separadas en ese momento, muy distantes, esto puede chocar un poco. Es algo que se puede trabajar. No estoy diciendo que esto sea así y tenemos que huir de personas que consideremos que estén asumiendo un rol de niño en este determinado momento de su vida. No estoy hablando de eso. No va por ahí la cosa. Lo que quiero decir es que, bueno, quizás comprender un poco esto nos hace ser un poco más conscientes de qué es lo que queremos buscar y qué tipo de personas queremos o vamos a trabajar por intentar atraer. Básicamente esto, y es la idea principal también de lo que habla este autor que les comenté, Eric Berne, es que tenemos que intentar desapegarnos un poco de esos roles, porque las conexiones verdaderas están más allá de ello. Muchas veces inconscientemente atraemos personas que validan lo que nosotros creemos que somos. E incluso, y aquí viene la parte delicada, si estas cosas son negativas.
Si nosotros de alguna manera muy profunda, aunque no lo reconozcamos, nos sentimos de una manera determinada, quizás nos sentimos muy poquitos, o nos sentimos poca cosa, o nos valoramos muy poco, esa carencia interna que tenemos, esa baja autoestima, por decirlo de alguna manera, muchas veces va a condicionar a quienes atraemos, porque puede suceder que atraigamos a personas que validen eso, que validen esa manera de sentirnos, que nos hagan sentir peor. Desde un punto de vista externo, si lo pudiésemos ver desde afuera, alguien podría decirnos, oye, pero es que te está haciendo sentir peor. Tú te sientes como muy pequeñita y esa persona te está machacando todo el tiempo. Pero a lo mejor internamente lo que estamos es buscando eso, que esa persona valide eso. Ya sea porque nos sentimos tan mal con nosotros mismos que queremos atraer a alguien que nos recuerde que somos poquita cosa. Suena muy duro porque es una manera como muy cruel de tratarse a uno mismo, pero es algo que sucede y sucede muy a menudo. Y básicamente volvemos al punto de partida de todo, que es el autoconocimiento y la aceptación de nuestro yo interno, de lo que somos realmente como personas. Cambiar esa imagen de nosotros mismos es vital para intentar atraer a personas que no sientan la necesidad de validar esa imagen tan pobre o tan dañada que tenemos de nosotros mismos, y de hecho de atraer a personas a quienes no necesitemos pedirles una validación, porque ya la tenemos en nosotros mismos. Nosotros mismos ya nos hemos validado lo que somos y nos queremos y nos aceptamos de esa manera. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, Ranier? Bueno, pueden haber muchas, pero básicamente yo quería resaltar una palabra clave que la he nombrado a lo largo del episodio, pero quiero que de verdad te quedes con eso, que tiene que ver con autorrealización. Para mí el camino de todo ser humano es intentar alcanzar la autorrealización. ¿A qué llamo autorrealización? Bueno, básicamente ese estado que no deberíamos confundirlo con el éxito, que puede ser muy común que se confunda, pero son dos cosas totalmente distintas, también dependiendo de lo que entiende cada quien por éxito, por supuesto. Pero la autorrealización es ese estado en donde nos sentimos plenos con nosotros mismos, que nos validamos y nos aceptamos, que sabemos lo que queremos porque hemos aceptado básicamente lo que somos y que hemos ido trabajando y seguimos trabajando para tener y alcanzar todas las herramientas necesarias para sentirnos cada vez mejor con nuestro entorno y con nosotros mismos. El atractivo más grande de una persona hacia otra es la autorrealización. Una persona saludable desde este punto de vista, una persona sana, una persona en balance, es una persona que atrae mucho. Es una persona sumamente atractiva. Entonces, si lo queremos ver desde un enfoque de cómo podemos hacer para atraer a alguien, si estamos en un momento en donde nos sentimos mal porque queremos una pareja, porque sentimos que tenemos mucho tiempo solos y queremos encontrar a alguien, yo creo que la idea principal de todo esto es autorrealización. Sentirnos realizados con nosotros mismos, sentirnos bien, y eso te puedo asegurar dos cosas. Uno, que va a atraer a la persona adecuada, y dos, que te va a llevar a ti a conocer a la persona adecuada. Hay que intentar aprender poco a poco, con mucho trabajo y esfuerzo, a dejar a un lado este concepto del amor de carencia, que es este amor que se complementa, y que se entienda bien lo que digo, porque desde un punto de vista de dos personas saludables o autorrealizadas que se complementen una a la otra está muy bien, porque crea algo maravilloso. O sea, si dos personas están en un estado óptimo, el complemento de eso es el éxtasis, vamos, es lo máximo, digamos. Pero si dos personas se están complementando a través de la carencia, probablemente la unión de ellas dos no va a ser suficiente aún, por decirlo de alguna manera, para que se entienda la idea que quiero transmitir. Porque esas carencias van a seguir allí. La otra persona te va a dar algo que a lo mejor sientes que necesitas, pero puede que lo que esta persona necesite, tú carezcas de ella y no se lo vas a dar. La vas a complementar con otras cosas y esta persona te va a complementar con otras cosas, pero si existe una carencia interna, va a seguir estando allí. Cuanto más trabajemos en satisfacer nuestras propias carencias internas, más nos vamos a acercar hacia la autorrealización, y creo yo que ese es el camino más natural y más sano para crear conexiones verdaderas, crear conexiones profundas y acercarnos a las personas que realmente necesitamos tener en nuestra vida. Y recuerden una cosa, y con esto me despido: no solo atraemos a lo que necesitamos sanar, sino que también podemos atraer y aprender a atraer a todo eso que estamos listos para construir. Construir desde lo sano es el mejor vínculo posible para lograr tener esa relación que seguramente tanto anhelamos. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por seguir allí del otro lado
quiero recordarles que se suscriban al canal, que de verdad me ayuda muchísimo solo suscribiéndose, solo dándole al botoncito y al botoncito de la campana también, porque de verdad me gustaría seguir creando este tipo de contenido y siento que la manera de ayudarme, si quieren hacerlo, es a través de eso. Así que nos vemos en un nuevo episodio de Recalculadamente la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, hasta la próxima.